Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos nuevamente aquí en el Roco Peruano. Mi nombre es Andy Emerson y nos volvemos a encontrar en este nuevo vídeo donde hablaremos de un tema muy interesante, el cual ya lo hemos venido presentando en este flyer promocional, que espero que sea de su agrado. Y bueno, tras un tiempo de distancia del último vídeo donde hablamos de Vizcarra y y su influencia gramsciana en nuestro país de Perú, pues hoy te vengo a presentar un nuevo tema. Y si aún no has visto ese vídeo de Vizcarra, pues te invito a que lo ubiques en este canal, que está muy, pero muy bueno. Muy bien. Y hablando de Perú, pues para dejar bien en claro la situación que se está viviendo, pues, y para tener un poquito más el contexto de lo que viene sucediendo, aunque los medios de comunicación demuestren una posición dicotómica de lo que sucede, pues yo te invito a que puedas ver una entrevista con el doctor César Vidal, también presente en este canal, para que puedas entender un poco más de nuestro panorama. Así que bueno, sin más que agregar, comencemos a hablar sobre este tema tan interesante. Y aquí hablaremos sobre el transhumanismo. Ya has visto, es un tema teórico, pero si lo llevamos a la práctica, ¿en qué forma lo podemos llevar hacia el tema incluso del mismo cine? Para que me puedas entender un poquito más cuál es el fin del vídeo comparándolo con el tema de Spider-Man. Así que bueno, ya no te adelanto más, que comencemos. Bien, el transhumanismo. El transhumanismo, algo que se viene comentando y algo que en realidad Miklos Lukács, un intelectual, el maestro, pues la verdad que presenta de una forma tremenda en su libro de Neoentes, el cual te voy a explicar a continuación, pero que el transhumanismo pues nos lleva a reflexionar en realidad a qué es el ser humano, hacia qué parte o de qué forma están disminuyendo o aminorando la dignidad humana con fines, entre comillas, de progreso. Entonces, tenemos a Neoentes. Y si bien quiero empezar esta exposición, este vídeo, hablando de Neoentes del libro de Miklos, es por algo muy, muy interesante. Y es que este libro, que aquí lo tengo, aquí lo pueden observar, este libro pues ha sido de mucha ayuda y creo yo que yo los invito a poder leer y a poder conseguirlo. La verdad que sí, con total sinceridad. ¿Por qué te le digo esto? Te digo lo siguiente porque es un libro con bastante contenido antropológico para poder comprender un poco más acerca del transhumanismo y qué planes viene detrás. Un poco de historia, porque es un libro que te pone en contexto, paso a paso, etapa por etapa histórica, de lo que ha ido transformándose esa forma de pensar, esa forma de actuar del ser humano. Es un contenido filosófico, te habla muchísimo de todas las etapas filosóficas y cómo también ha ido esto cambiando y cómo han ido entre cambiando, han ido negando ciertas tendencias filosóficas a lo largo del tiempo. La tecnología en sí, lógicamente, que esto va enfocado hacia qué punto el progreso o el desarrollo tecnológico, sin medir las consecuencias, hasta dónde nos puede llevar. Disidente. ¿Por qué disidente? Porque existen muchas posturas con respecto a la tecnología, con respecto al desarrollo económico, con respecto a la posición liberal o libertaria que está muy de moda, muy de tendencia, pero que es un libro que no se pliega a un tipo de ideología, una liberal. Y en el mismo libro explica el por qué. Por qué es de forma decidente de excluir ciertas posiciones políticas, ideológicas que puedan existir. Y docencia, obviamente, Miklos en su capacidad docente, pues te explica en el libro a carta cabal, paso a paso, todo lo que te vengo comentando. Y en este video va a ser un pequeño adelanto, pero no vamos a ahondar a tal magnitud, obviamente. Así que bueno, comencemos. Estamos en un contexto muy claro.
El ser humano, en sus ansias de, entre comillas, querer mejorar o querer superar ciertas deficiencias, lo piensa lograr a través de la tecnología. Y hasta este punto puede sonar algo muy bonachón, muy bondadoso, pero digamos, ¿cuál es el camino o cuáles son las vías que está llevando el ser humano para dichos fines a través de la tecnología? Superar límites naturales. La naturaleza del ser humano es dada, sin embargo, el ser humano está buscando llegar a otro nivel, llegar a otra etapa donde asimismo quiera hacer y deshacer lo que le plazca. Vamos desde variaciones incluso genéticas hasta algo pues muy vistoso como pues estructuras tipo robóticas, como un cyborg incluso. Contra la muerte. Si bien la naturaleza del ser humano o lo que nos hace una característica fundamental humanos es la muerte, lógicamente, pero este tipo de pensamiento transhumanista pues se basa en negar la muerte, en querer evitarla como tal. Es decir, una característica propia del ser humano, querer apartarla de lo que ya es. El hombre como objeto, porque se niega a la idea de que el hombre es cuerpo, es espíritu, sino llevarlo, disminuirlo, aminorarlo a la presencia de solamente un objeto, algo material, algo tangible. Y después vamos a hablar del porqué. Un cuerpo disociado al espíritu. Eso, que la materia, el cuerpo físico como tal, lo puedes modificar, puedes cambiar al gusto, sin importar qué es lo que hay dentro de sí, que es la parte espiritual, que es lo más fundamental en realidad. Entonces, nos vamos hacia un acontecimiento, hasta un contexto más histórico, y tenemos acá tres personajes importantes, tanto Platón, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, o Agustín de Hipona, muchos lo conocen, conceptos importantes como el alma, el deseo y el espíritu. Ya Platón hablaba sobre el alma, el espíritu, y hablaba mucho acerca del hombre, acerca de la razón. Sin embargo, esa influencia de Platón pues deriva ya en San Agustín. San Agustín que hace más hincapié en que el cuerpo más el alma son parte para, o sea, cosas que van juntas, algo que va junto, que es el ser humano, que lleva a ser un ser humano. Y también habla de algo muy importante y que más adelante lo vamos a mencionar, y que es acerca de los placeres o deseos que puede tener el ser humano. Que obviamente todo está regido, está estructurado, está parametrado, está alineado desde el punto de vista cristiano. Hasta qué punto el ser humano puede satisfacer sus deseos. Hasta qué punto el ser humano puede disfrutar ese placer. Entonces, hasta este punto, Santo Tomás de Aquino presenta también algo muy importante. Y también que el cuerpo y el espíritu no son cosas distantes, no son algo que se pueda separar, sino más bien es uno solo. Y que esto obviamente se basa bastante en el tema de la moral o el tema de las acciones humanas. Y que la verdad que es un tema muy amplio de poder comentar el punto de vista de Santo Tomás de Aquino con respecto al tema de las acciones humanas y comportamientos. Y yo creo que sería muy interesante presentar un tema sobre esto para poder detallar más a fondo. Entonces, hasta este contexto podemos tener que el hombre es visto en una sola unidad junto al espíritu, junto al alma, y que obviamente hay algo, ese poder divino, esa fe que regula al ser humano. Llegando al periodo de la Ilustración,
Claro, estamos hablando de un gran salto histórico hasta esta época de la Ilustración, desde la época escolástica que estoy mencionando. El antropocentrismo, la figura humana como tal, colocarla al centro, y ya no era la visión de tener a Dios al centro de todo. Aquí podemos ver el empoderamiento de las ciencias, del conocimiento, de las ciencias matemáticas sobre todo, y cómo la sociedad se va plegando hacia un lado más secular, dejando la visión de tener a un Dios al centro de la vida, implicaba negar lo que aquí anteriormente habíamos mencionado, ir negando los atributos de la sola unidad de hombre con el espíritu, del cuerpo con espíritu, y negar ya de por sí los lineamientos o aquello que regula esos deseos, esos placeres del ser humano. Entonces, hasta aquí ya vamos viendo que se va negando lo que antesoraba. Ahora, tenemos un personaje aquí, que es el Marqués de Condorcet, el cual implica ya algo más abiertamente cuáles eran los fines de ese cambio. Hablamos de una sociedad que él buscaba sin religión, porque la religión obviamente limita los placeres del ser humano. Estamos hablando de ello. Estamos hablando de que con la religión, con la fe, hablamos de un Dios que está muy por encima del ser humano. Entonces, el Condorcet fundamentaba de que la base es el conocimiento. Y que el conocimiento, pues obviamente por encima de la religión. Esto en un mundo sin restricciones, va a ser un mundo perfecto, donde va a haber bastante progreso material y un progreso científico. Hasta acá ya estamos hablando del tema materialista, en el cual alberga el deseo de un progreso científico para que obviamente ese tema material, pues obviamente que es tangible, pues vaya de lo mejor. Y si tiene restricciones, simplemente enfocarse en el bienestar humano. Te lo dejo así. Esos son los postulados de Condorcet. Y aquí llegamos ya a la época de Bentham. Jeremy Bentham, pues fundamenta ya y se enfoca bastante en el tema del placer. Te decía hasta aquí cómo es de que el placer está regulado. Pero aquí hablamos de no. El placer es algo que debe disfrutarse y debe ser de mayor cabida en la vida del ser humano y debemos de disminuir el dolor al ser humano. Y eso es el postulado, obviamente, del utilitarismo. Entonces, el bienestar humano debe ser para que el ser humano sea feliz. ¿Y dónde está su felicidad? En tener mayor placer. Pero ya te estoy hablando de acá, del postulado de un progreso material. Y que la felicidad está en la parte material. Y cómo esta parte material va a ir mejorando y va a ir acrecentando gracias a un progreso científico, donde el ser humano va a ser feliz sin restricciones, sin religión, sin Dios que esté regulando ciertos comportamientos. ¿Te das cuenta? A esto iba con lo que te mencionaba al principio sobre San Agustín, porque San Agustín ya manejaba la hipótesis de la regularización. La regularización que obviamente como creyente sabes y reconoces la soberanía de Dios sobre tu vida. Entonces, ¿cuál es la visión cristiana que uno como creyente tiene frente a la vida, frente al bienestar, frente al gozo, frente al placer? Es muy diferente al enfoque que estos personajes ya estaban dándole a la cuestión de la vida y a la cuestión del bienestar y a la cuestión del placer humano. Que el placer tiene un límite y la autoridad de Dios está muy por encima del hombre. Esta visión obviamente no era buena vista, no era bien vista por estos señores que presentaban este tipo de postulados
y que después vamos a ver a continuación cómo las ideas siguieron degradándose mucho más. El negar las bases bíblicas, el negar la cosmovisión de la vida, conllevó a esta decadencia y que muy pronto vamos a seguir ampliando más. En estos últimos siglos tenemos personajes como Steven Pinker, como Herbert Spencer, como este señor acá, que muchas veces han visto memes, han visto en el programa de Nat Geo Discovery, Grace Tyson, en el cual ya nos enfocamos, por ejemplo, con Herbert Spencer, influencia de Charles Darwin acerca del evolucionismo. El evolucionismo, el tema de la competitividad, el que no se adapta simplemente muere. Así de crudo. Y muchas personas manejan ese postulado en tanto a la adaptación y el tema de la evolución. ¿Y qué más? Con Steven Pinker y de Grace Tyson, pues se enfocan bastante en el tema tecno-optimista, de que la tecnología es la que va a lograr el desarrollo, va a lograr ese progreso, esa felicidad humana, ese bienestar humano, simplemente a través de la tecnología. Pero en este afán de competencia y de tecnología de estos últimos siglos, pues ya hablamos incluso de la eugenesia, de elegir quién debe vivir y quién no, bajo las concepciones que puedan tener este grupo de personas que ya negaron las bases cristianas, que ya negaron las bases espirituales, que ya dejaron de lado la espiritualidad, sino que lo que importa es el afán físico, materialista, de objeto que tanto menciona. Entonces, la visión del hombre a lo largo del tiempo se va deteriorando más. Tenemos ya personas como Reid que mencionan que la naturaleza limita al hombre y obviamente esto eh, es una gran verdad, pero que él no lo ve como aceptando la realidad, sino al contrario, que el hombre debe de luchar contra esa misma naturalidad que existe. Y que una de las principales cosas, pues sería importante la colonización del espacio incluso. Algo que ya se viene trabajando, algo que ya van haciendo con sus expediciones en el espacio. Y que cuando el hombre pueda gobernar, armar planetas, deshacer planetas, estamos frente a un Homo Deus, un hombre Dios, un hombre que puede hacer y deshacer las cosas y su vida. Tenemos a Trotsky, un conocido Trotsky para quienes son en contra del pensamiento pues socialista, marxista, porque es un personaje que en esa época pues obviamente compartía ciertos postulados. Y tenemos aquí a Trotsky, que menciona acerca del superhombre, de mejoras físicas que debe de tener el ser humano para poder darse un escalón más, dar un salto por encima de las personas promedio y lo que esa visión tenía dentro de la Unión Soviética. Julian Huxley, en contra de la religión abiertamente, en contra de la eugenesia que ya te mencionaba y de un ser superior que el ser humano tiene que lograr y romper todas esas barreras que le están impidiendo llegar a ser ese ser superior sobre el resto. Pero quien pueda hacerlo, genial, y quien no, pues simplemente no lo consiguió. Es cuestión de adaptación, así de frío como lo presentaba Herbert Spencer. Entonces, hablamos ya de la tecnología y el control. Tenemos aquí dos personajes, Michael Foucault y Noah Harari. Personajes del cuales ya siguen degradando más la imagen del ser humano, llevándolo, disminuyéndolo hacia pues simplemente algo, un objeto, algo que se puede cambiar, que se puede modificar,
que no es algo que debe de respetarse, ni siquiera la dignidad humana. Entonces, Foucault fundamenta la desnaturalización del hombre basado en nombre del progreso, en nombre del progreso tecnológico, y que a costa de lo que sea, pues simplemente destruirlo si es posible, con el afán del progreso. Y eso se basa bastante en el consecuencialismo, por ejemplo, en fundamentar que no importa las formas en que consigas algo, sino más bien el fin de que tú, pues obviamente quieras obtener. Con Harari ya se asienta más el tema de la destrucción del cristianismo. Lo que te venía diciendo, a lo largo de la historia ha sido negando el cristianismo, sigo negando las bases bíblicas, sigo negando la fe, sigo negando la espiritualidad. Y hoy por hoy podemos ver este tipo de agenda que está en contra de la religión, en contra del cristianismo, porque para ellos es una objeción, para ellos es algo que impide, pero que es obviamente la naturaleza y es la realidad. Sin embargo, ellos quieren negarlo. Es estar contra de la naturaleza. Una mente disociada del cuerpo. El cuerpo puede ser algo que pueden manejar, moldear, hacer, deshacer, romper, quebrar, eliminar, crear, modificar. Bienestar para la élite, claro, quien pueda hacerlo lo hará y quien no, pues simplemente pues, no se adaptará y se quedará ahí. Una clase inútil, pues obviamente la gente que no va a poder alinearse, eso es lo que piensa Harari. Y ahí tienen sus libros, que lo pueden ver, como Homo Deus, que ya lo mencionó Reed hace muchísimos años antes. El dataísmo, que lo que importa es el tema de los algoritmos que gobiernan al ser humano y que los datos pues nos van a gobernar. Esa es la visión que tiene Harari de lo que, de lo que, de cómo ve la situación. Entonces, estamos ante, ¿qué les puedo decir? Ante una posición de lo que respecta al hombre en afán de su destrucción, simplemente. Entonces, hablamos de un cambio, se tenía fe en Dios. Hablando de este tema, obviamente. Y la fe en Dios se tornó hacia una fe al hombre racional, al hombre que tenía bastante conocimiento, que conocía la ciencia. Y de ahí migramos hacia la fe en la ciencia y tecnología. En colocar en un peldaño arriba la base científica, la tecnología, y que en nombre de ello se puede hacer muchísimas cosas. No importa cómo, pero lo que importa es el progreso. Y quien pueda hacerlo, pues logrará ese progreso, ese bienestar. Y quien no, pues simplemente se quedará. Entonces, primer punto. Ya veíamos cómo la distorsión de la imagen del ser humano, o sea, del hombre, disminuyéndolo a simplemente un objeto que puede hacer lo que se les plazca. Vamos al primer versículo. Génesis primero, del 26 al 27. Estamos frente a un hecho de la misma creación que dice, y creó Dios al ser humano a su imagen. Entonces, la naturaleza divina e importancia que tiene el ser humano, hoy por hoy es tan nefastamente disminuida, aminorada, a dejarlo a simplemente un objeto. Hasta aquí podemos darnos cuenta de que en nombre del progreso tecnológico, en nombre del progreso, entre comillas, de la sociedad, en nombre del bienestar humano, ¿en nombre de qué? Estás negando la naturaleza, estás negando el origen, estás negando la base bíblica, estás negando la espiritualidad. Entonces, ¿en nombre de qué estamos hablando? ¿En nombre de qué estamos fundamentando? Hasta este punto te puedes dar cuenta
cómo a lo largo del tiempo el negar a Dios, el negar la espiritualidad, el negar la base bíblica, el negar la palabra, ha llevado a una visión de un hombre que puede destruirse a sí mismo. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de felicidad? ¿En nombre de qué? Yo creo que es algo que podemos darnos cuenta por dónde está yendo este tipo de fines y apoyarlo o el querer evadir esa realidad, pues simplemente nos lleva a la complicidad. La muerte. La muerte, que es algo innato en el ser humano, es nuestra naturaleza humana, el ser mortales. Y aquí podemos ver en Génesis 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y ahora se nos explica la naturaleza humana, naturaleza de muerte, y que sin embargo, en el afán, en la ambición, al poder de querer armar y desarmar la vida, pues ir en contra de lo tan natural que es la muerte. Ya hablan el Homo Deus, claro, ¿no? El hombre Dios, el hombre que pueda hacer lo que se le plazca, el hombre que no necesita religión, el hombre que no necesita nada, pues simplemente su bienestar y satisfacer todos sus placeres que se le plazca. Esa es la felicidad. De esa forma nos pintan el mundo. ¿Estás tú de acuerdo? He ahí una gran cuestión. Ahora vamos a lo que prácticamente el flyer del vídeo aboca. A Spider-Man, el hombre araña. ¿De qué forma lo que te he venido comentando sobre el transhumanismo podemos verlo plasmado en una película? Tal vez me dirás, no, pero hay bastantes películas que hablan del transhumanismo. Hay muchísimas películas que nos hablan de personas que se vuelven cyborgs, y hay clonaciones y tantas cosas. Pues sí, es verdad. Es verdad. Yo lo estoy enfocando hacia acá, hacia el hombre araña. Un personaje que sigo desde la infancia. Y así como yo, pues creo yo, muchas personas también. Pero que hay algo muy especial, y justamente en esta película. Porque de Spider-Man hay muchas películas, se ha hecho, se lleva al cine, con diversos actores también, que los han juntado incluso. Pero esta película en especial me atrae para poder presentarles porque tiene bastante eh, terminologías, bastantes frases que se utilizan a lo largo de la película que podemos relacionar con el tema de hoy. Estamos presentando una base teórica, como te dije al principio, hasta la primera parte del vídeo, una reflexión para que puedas darte cuenta hasta qué punto el progreso, en nombre del progreso, se está destruyendo la naturaleza divina del ser humano, se está destruyendo las bases bíblicas, se está destruyendo todo ello. ¿Y cuál es el camino que vas a tomar tú como persona, como creyente? ¿Hacia qué punto? ¿Vas a seguir el mismo camino, apoyando, o siendo ese disidente? Que a eso estamos llamados, a no plegarnos a las cosas del mundo, sino a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, esta parte del vídeo comentaremos ya sobre la película en sí y cómo de esta forma vamos relacionando. Quien ha visto esta película y quien no, pues te lo voy a hacer bien fácil para que lo puedas entender. Spider-Man, el Hombre Araña, Peter Parker. En este caso, en esta versión de la película, pues conoce un científico, como el Dr. Connors, un científico que no tenía un brazo, le faltaba un brazo. Y sin embargo, en la película, pues se hacen las siguientes alegorías, de crear un mundo sin debilidad, del cruce genética de especies, de crear una especie superior al hombre. Él decía de que para crear un mundo sin debilidad hay que utilizar la nanotecnología, la biotecnología, para poder vencer todo aquello que hace sufrir al hombre.
y obviamente darle ese bienestar, darle esa felicidad que requiere el hombre. ¿Te das cuenta de mis palabras? ¿No te hace recordar aquellas cosas que ya te mencioné anteriormente? La felicidad del hombre, sustentarla en... La felicidad del hombre es sustentarla al punto de llevarlo a que simplemente con la parte física él sea feliz. Ahí va un primer punto. El segundo, cruce genética de especies, que de ahí lo vamos a hablar un poco más, porque aquí también es un concepto que tiene que quedar bien clarito. Y crear una especie superior al hombre, lo que te decía, un peldaño más arriba. ¿Cómo llevar al hombre hacia un nivel más? ¿Cómo hacerlo superior al resto? Y quien puede hacerlo, lo logrará. Y quien no, pues no. ¿Te das cuenta? Pero el doctor Connors, en una solución científica, pues logró algo muy curioso. Y es una cura para regenerarse el brazo, utilizando células de lagarto, de reptiles, que pueden regenerarse. Así se cruce genética de especies, pues que su brazo se reconstruya así solo. Y en determinados puntos de la película se logró. Hasta que su cuerpo fue eh, combinándose mal las células del reptil, hasta que él se convirtió en un reptil, al cual conocido coloquialmente como el doctor Lagarto. Pero cuando ya después de tener, ya, o sea, de vivir como el lagarto por un determinado periodo de tiempo, pues al regresar a su forma normal, Connors ya no te habla de crear un mundo sin debilidades o de superar ciertas barreras físicas, no, sino que ya te habla de un tema de adaptación, un tema de supervivencia, del poder, del darse cuenta de que con ello puede ser superior a cualquier humano, puede tener más fuerza que un ser humano, más agilidad, haber obtenido características de un reptil. Y que obviamente estamos en un mundo que debe de llevar hacia la adaptación, deben de adaptarse a un nuevo estilo, hacia un estilo de reptil, porque lo que buscaba Connors ya no era simplemente la cura de su brazo, sino que el resto pueda sentir esa ambición de poder, ese sentir de que están por encima del resto. Y obviamente sobrevivir. Quien pueda sobrevivir, excelente, y quien no, pues no sobrevivirá. Esa es la visión de Connors. Cambio de esto a esto. Tenemos a Peter Parker. Peter Parker o el Hombre Araña. Tenemos a un personaje que fue eh, atacado por una araña modificada genéticamente, que le dio a él características arácnidos, como superagilidad, superfuerza, un sentido arácnido. Entonces, hablamos también de otro cruce genético de especies, porque él adquirió ciertas habilidades de una araña. Pero aquí presentamos a dos personajes, tanto Lagarto como el Hombre Araña, que perciben ese tipo de características de otra especie, pero que sin embargo cada quien lo orienta hacia algo. En este caso nos presentan a una persona que lo orienta hacia ser un superhéroe. Y sin embargo a Connors nos presentan como al villano, que la ambición del poder lo único que es nublarle la razón, su forma de ver la realidad, pero que sin embargo esto no está tan lejos, no es algo tan descabellado, que las alevosías, los supuestos que ya muchos científicos han afirmado y que realizan diversas investigaciones científicas para poder conseguirlo. Aquí está el doctor Lagarto, fundamentando que el abolicionismo, ¿verdad? Lo que te mencionaba, pero ya como abolicionismo,
como hubiera postulado David Pierce, acerca de un mundo sin sufrimiento. Y que, bueno, Connors lo lleva hacia la mejora de la especie incluso. Decía que el ser humano con esto ya dio un paso más allá, ya subió un nivel más, porque ahora es más fuerte que un humano, es más ágil que un humano, tiene características de un lagarto y humano. Entonces estamos hablando frente a algo superior, entre comillas. La nanotecnología, la cual permite que esto sea una realidad para un mundo sin sufrimiento. Estos son los supuestos que se mencionan en la película, a lo largo de la película. Y aquí podemos ver cuando Connors se reconstruye su brazo tras la inyección de, de las células, bueno, modificadas del lagarto, de un reptil. Eh, las nanomáquinas, que son las que hacen posible esto, en realidad, y ya vamos a ver a qué me refiero con este contexto de nanotecnología, de nanomáquinas, reparar estructuras dañadas, en este caso, de lo que presenta Connors. Y ya en el siglo XX tenemos a Richard Feynman, quien es un científico, quien ya nos habla de este tipo de postulados acerca de la nanotecnología, las nanomáquinas que pueden ir modificando no solamente de forma externa, algo que tú puedes ver, sino dentro, decir, dentro, muy profundamente, a tal punto, eh, a tal punto de modificar ya células, genes incluso. Aquí podemos ver Oscorp. Oscorp nos presentan como una corporación que está enfocada en la mejora de la especie y para ello lleva a cabo pues diversos tipos de experimentos científicos, en afán de ello, en afán de conseguir de alguna forma, entre comillas, disminuir el sufrimiento humano, acrecentar el placer y bienestar y felicidad humana, basándose en soluciones que pueden alivianar el tema físico, más nunca se menciona el tema espiritual. Te sigues dando cuenta cuál es el camino, es algo lo que se presentó en este tipo de película, pero es algo de que te he comentado de forma teórica y los postulados y el tema científico que ya te he mencionado de cómo van trabajando en eso. Y si nos queremos enfocar en el tema científico, pues debemos de enfocarnos de esto. El CRISPR. Yo le digo CRISPR. Pero eh, ¿qué nos menciona esto? ¿Y qué vínculo tiene con el transhumanismo en Spider-Man? Ya te decía, la mejora de la especie. Ya te decía, eliminar el sufrimiento, la nanotecnología. Ya te decía, hay que eliminar los genes defectuosos. Hay que reparar estructuras dañadas con ayuda de nanotecnología, de nanomáquinas que puedan hacer esto posible. Para el sin sufrimiento, para tener personas sin sufrimiento. Y aquí la palabra, cruce genética de especies, crear una especie superior al hombre. Esto es algo de ciencia ficción, pero que hoy por hoy no es nada distante de lo que vienen trabajando en laboratorios. No es nada distante, es una realidad. Entonces, ¿a qué nos referimos con CRISPR? Nos referimos que a tal punto la tecnología puede llegar a editar el mismo ADN. Aquí, como puedes ver la imagen, se corta, se agrega, simplemente. Estamos ante microorganismos basados en nanotecnología que pueden editar genes, que pueden cortar ciertas cosas del ADN, de los genes, pueden plegar algo y crear una nueva estructura. Entonces, ¿te das cuenta hasta qué punto puede llegar el ser humano con las ansias de buscar su bienestar,
de desarrollar sus placeres, sin importar la religión, sin importar la espiritualidad, porque al final su felicidad es material. Al final su felicidad es física. O sea, ¿qué importa el tema espiritual? ¿Qué importa la religión? ¿Qué importa el tener una posición de creyente? Si la felicidad pues se basa en eso simplemente. Aquí tenemos el caso de las ratas que se mencionan ahí en la película. Porque basado en el experimento de ratas es de que se logra reconstruir las células dañadas con respecto de las patas de la rata, con ayuda del tema de las células de un reptil. Entonces, a esto se menciona el cruce genético de especies. Utilizar ciertos genes del reptil y aplicarlos en ciertos genes, en este caso del roedor, y en el Dr. Connors en el ser humano. No estamos tan lejos de ello. Aunque CRISPR siempre menciona que no hay un cruce de especies, simplemente células de los mismos organismos que permiten en sí evitar y permitirían evitar a futuro muchísimas más enfermedades, tanto en el ser humano, en los animales, como también en las mismas plantas. Entonces, este tipo de tecnologías pues está avanzando a tal punto que no es descabellado pensar incluso en un cruce genético de especies. No es algo distante para nada y es algo que no podemos descartar porque en ansias del progreso, como te lo mencionaba, es posible todo, es posible todo. Entonces, quiero terminar esta presentación con una frase. Yo creo que el video se ha extendido bastante del mismo libro de Neoentes y que Miklos lo escribe y dice: seres vivos con comportamientos y características genéticas, biológicas, anatómicas, fisiológicas y reproductivas desconocidas que resultan de la evolución darwiniana y o creación divina, que no resultan, aquí una palabra que se nos fue, sería que no resultan de la evolución darwiniana y o creación divina, sino de la avesada curiosidad, ambición y arrogancia del propio ser humano. Lo que te mencionaba, ¿hasta qué punto en realidad el ser humano y en sus ansias del poder puede llegar, puede llevar a cabo ciertos proyectos que ya vulneren su capacidad, su imagen en sí de creación divina, de ser, de ser alguien espiritual, de ser una sola unidad, incluso espiritual, tema físico del cuerpo, negando la muerte, negando a Dios, negando a la religión en nombre del progreso. ¿Hasta qué punto se puede llegar? Ya se habla incluso hasta de quimeras, creaciones, úteros artificiales, quien pueda elegir, quien pueda modificar, quien puede editar ciertos genes a gusto y a placer y a felicidad de la gente, porque hasta este punto se ha llegado a destruir la imagen humana. En nombre del progreso, ¿hasta qué punto se puede llegar? Te dejo el vídeo para que puedas pensar, reflexionar. Es un alcance, como te mencionaba. No te estoy detallando todo el libro de Miklos, porque yo te invito a que lo puedas conseguir, a que puedas leerlo, porque es un libro que tiene bastante historia, antropología, filosofía, tecnología, para que tú puedas tenerla clara, para que tú puedas entender. Este humilde servidor ha presentado este vídeo con el afán de que puedas aprender, que puedas de encenderte esa chispa de curiosidad y puedas darte cuenta hasta qué punto los seres humanos estamos llevando y qué camino vas a tomar tú. ¿Qué camino vas a tomar tú? El de negar todo, en nombre del progreso y bienestar y de los placeres físicos, materiales, nada más. Te dejo para que lo pienses y te invito a que puedas conseguir este libro. Y si te presenté el ejemplo de Spider-Man, pues yo creo que es para que te quede más claro por dónde
se está orientando este tipo de cosas. Así que no te vayas de este vídeo sin dejar un me gusta, sin poder compartirlo, sin poder suscribirte, porque de esta forma la verdad que nosotros seguimos, seguimos creando material para ti. La idea es esa, el poder difundir el conocimiento, el poder defender la verdad de alguna u otra forma. Así como tal vez es un tema nuevo para ti, para mí también lo es. Juntos vamos aprendiendo y esa es la idea. Seguir creciendo y seguir defendiendo la verdad. Porque para defender la verdad, para defender nuestra posición como creyentes, para defender el legado de Dios, hay que seguir aprendiendo. Esa es una gran forma de poder dar a conocer la verdad, de poder seguir difundiendo y estar aquí presentes en este video nuevamente. Así que les agradezco a todos y nuevamente te lo repito, compártelo. Muchas gracias y hasta un próximo video. Espero que les haya gustado.